experimentar la paciencia de Dios. Pablo escribió a los romanos en su carta en el capítulo 2, el versículo 4, que Dios es paciente, pero también si no comprendemos la paciencia, si no la valoramos, podemos desperdiciarnos de ese tesoro. En Romanos 2:4, como ya les había adelantado y quiero que a la lectura de la palabra disfrutemos más lo que Él nos quiere decir, también seamos advertidos para no echar como menos lo que Él nos quiere dar. Dice así Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El Señor cuánto tiempo aguardó por nuestro arrepentimiento. Llega el momento en que ni nosotros nos aguantamos y ahí vendría la reflexión. Si el Señor, siendo santo y sabiendo que estamos completamente equivocados, tuvo la paciencia para no llevarnos a destrucción, ¿por qué no apreciamos esa paciencia? ¿O por qué más bien no la desarrollamos? Porque el Señor por años esperó hasta que fuimos llevados al arrepentimiento por nuestros propios pecados. Dios solamente tuvo que dejarnos ser. Para nosotros quebrantarnos, Dios no tiene que hacer cosas terribles, simplemente dejarnos ser y dejarnos mover en un mundo de pecado para que lleguemos al punto de quiebre, al límite, a donde ya nuestras fuerzas no dan más. Y por eso nosotros tenemos ahora que ser pacientes. Claro que hay personas que desde hace años estamos aguardando por su cambio y a veces perdemos la paciencia con ellos. Pero a veces ni con las personas que comenzamos a trabajar y a la semana ya no lo soportamos. Más bien como el Señor seamos, y tal como se describe en Éxodo 34:6, imitemos al Señor en esta condición que Él tiene. Dice así Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Sobre todo en esta última parte del versículo se define muy bien qué es la paciencia. Ser tardo para la respuesta iracunda y con una misericordia extensísima. Podría responderte en reprimenda de inmediato. Sin embargo, no quiero entrar en esa ira destructiva porque en mí está desarrollándose la paciencia del Señor. Dentro del fruto del Espíritu Santo está contenido amor, gozo, paz, paciencia. También benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero incluso esos otros atributos que siguen después de la paciencia se fortalecen o se posibilitan en el corazón paciente. Sin paciencia se nos pierde la bondad, la benignidad, flaquea nuestra fe, no podemos ser mansos, más bien somos irritables, somos contestatarios, somos agresivos y perdemos el dominio propio. Entonces, entendiendo que la paciencia del Señor impidió en nosotros una condenación, que nuestra vida se cortara muy rápidamente, por años Él esperó para salvarnos, entonces nosotros debemos experimentar hacia el prójimo, poner en práctica esa paciencia. Jesús, Él vivió momentos difíciles en el que pudo haber dicho: se me acabó la paciencia. En Isaías 53:7, un capítulo profético mesiánico muy profundo, lleno de todo lo que fue el dolor de Cristo y toda la promesa sobre la salvación a costa de su dolor y de su paciencia, nos dice lo siguiente, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, pecamos mucho con la boca. Él no la abrió, más bien aceptó la voluntad. Ese gran sufrimiento tenía un propósito de Dios y nosotros fallamos porque no entendemos que esta prueba que estamos viviendo actualmente tiene un propósito de Dios, porque para los que amamos a Dios todas las cosas nos resultan a bien, porque todo tiene un propósito. Pero ¿qué hacemos? Contrario a Jesús, que no abrió su boca, nosotros la abrimos, y no para decir palabra santa, sino para reprochar, maldecir, decir cosas temerarias, terribles, y no solo no sacarnos la aflicción, sino aumentarla y afligir hasta personas que no tienen que ver. Por eso tengo que ser muy cuidadoso con la palabra que sale de mi boca en los momentos de aflicción. Dice Proverbios 25:15 al respecto: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hay que tener una larga paciencia y una lengua blanda. Debemos tener una lengua blanda y no palabra dura, cruel, destructiva, demoledora.
Así es nuestra lengua cuando perdemos la paciencia. Y por eso a veces le hemos dicho a los hijos cosas terribles, o los pequeños a los adultos. Les hemos dicho cosas a veces terribles a gente que amamos, porque hemos perdido la paciencia. Ya no te amo, no sirves para nada, fracasado, fracasada, inútil. Me arrepiento de haberte conocido. Palabras terribles porque perdemos la paciencia. Entonces hay que tener una visión muy espiritual de las pruebas. Santiago 1, del 2 al 4, tiene líneas muy conocidas, pero que a veces olvidamos con mucha facilidad. Hay versículos que le escuchamos tanto y así mismo se nos van, sobre todo en las pruebas. Vamos a leer Santiago 1, del 2 al 4 y examinemos sus enseñanzas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto es como un contrasentido, ¿verdad? Pero es que en la vida espiritual hay mucho contrasentido, porque todo lo vemos desde el punto de vista natural y no tomando en cuenta el tratamiento sobrenatural de nuestro Padre. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pruebas que son para la formación de nuestro carácter, para hacernos similares al Padre. Y recordar cuál fue el comienzo y la gran motivación de estos días que estamos buscando las características del Señor y experimentarlas. Santos seréis porque yo, Jehová, soy santo. Serán pacientes porque yo, Jehová, soy paciente. El Señor en nosotros está dibujando su perfil. Por eso, gracias, porque el lienzo donde Él dibuja nuestra paciencia es la prueba esa que estamos sufriendo hoy, o las pruebas que estamos sufriendo hoy. Nuestra fe es probada con la paciencia. Por eso el Señor no da respuestas inmediatas, porque todo el tiempo le está buscando que desarrollemos esa paciencia, que al final va a ser salvación también para aquellas personas por las que estamos clamando. Que la paciencia nos lleve al clamor, a la esperanza, por supuesto, pero respaldada con el clamor, no una esperanza inerte. Bueno, Señor, usted hará. No, yo mientras tanto me abrazo a ti y en ti espero, para que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Sé que estamos pasando diferentes pruebas todos, pruebas económicas, pruebas en nuestras relaciones interpersonales, pruebas con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, pruebas con nuestra salud, porque el Señor dice, ya no debemos tener bruma, no debemos tener aflicción por eso, sino sumo gozo. Porque el Señor nos ama tanto que está trabajando en nosotros y desarrollando su propia paciencia en nuestro ser. Miren qué honor que el Señor diga en nosotros, puedo formar mi carácter y quiero formar mi carácter en ti. Vamos a darle gracias a Dios por todas esas aflicciones que estamos pasando, porque son más que aflicciones, pruebas para formación de carácter. Señor, gracias por estas aflicciones que si me han abrumado mucho es porque no las he entendido. No he comprendido el propósito de tanta aflicción y por eso me abrumo. Pero hoy, Señor, quiero aprovechar, no quiero perder la lección. Quiero que hoy lo que estoy viviendo tenga una obra completa. Quiero que todos estos problemas me lleven a ser perfecto, ser cabal. Quiero que todas las situaciones difíciles que está pasando nuestra iglesia y cada uno de sus integrantes nos lleve a todos a ser perfectos y cabales, para que no nos falte cosa alguna, para que seamos completados, para que en nosotros se vea a Cristo Jesús nuestro Salvador. Señor, queremos alabarte, adorarte, darte gloria, diciendo, mira, Señor, estoy aceptando todo lo que viene de ti, la bendición de la prueba, para que la gente, mi familia, mi comunidad vea a Cristo en mí, porque la gente necesita a Cristo. Y Cristo no se pasea Él ahora en la tierra a través de su propio cuerpo, sino a través del nuestro. Y para eso puso su propio espíritu, para pasearse no solamente en Jerusalén, hace miles de años como Él hizo, sino en Panamá, en Antón, en Penonomé, en Santiago, en todas las naciones del mundo, en los 5 continentes, a través de los creyentes. Gracias, Señor, por estas pruebas y bendice a quienes están probando nuestro corazón. Bendícelos a ellos. No quites de nuestra memoria, recuérdanos todo el tiempo que debemos orar, debemos clamar por aquellas cosas que nos llevan a nosotros a la necesidad de clamar. Personas, situación económica, la enfermedad que está en el mundo. Ahí están nuestras tareas. Por eso hoy te bendecimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.